tal? Bueno, el día de hoy yo voy a hablar de la teoría del origen de la vida, así que comencemos. Transcurridos los años y luego de haber sido rechazada la hipótesis de la generación espontánea, fue propuesta la teoría del origen físico-químico de la vida, o también conocida de igual forma como la teoría de Oparin y Haldane o la teoría quimiosintética. Esta teoría se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en nuestro planeta primitivo antes de la existencia de vida en ella. Esta teoría fue postulada por dos científicos de manera individual y simultánea una de la otra. Uno de estos científicos fue Alexandre Oparin, nacido el 2 de marzo de 1874. Este era un biólogo ruso, y el otro científico fue John Haldane, nacido el 5 de septiembre de 1872 en Reino Unido. Este era un genetista, biólogo, naturalista británico. Esta teoría del origen de la vida dice que en la Tierra primitiva existieron determinadas condiciones como la temperatura, el calor proveniente de los volcanes y la radiación solar, que afectaron las sustancias que provenían de los mares primitivos. Estas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a nuevos organismos vivos. En 1924, Alexander publicó El origen de la vida. En su obra, postulaba que la Tierra primitiva, antes de la existencia de la vida, era muy diferente a la actual, ya que era una atmósfera que carecía de oxígeno. O sea, esta carecía de un oxígeno libre, pero sí había sustancias como hidrógeno, metano, amoníaco, que reaccionaban entre sí debido a las radiaciones solares, a la actividad eléctrica de la atmósfera y a la actividad de los mismos volcanes. Esos fueron algunos de los factores que dieron origen a la vida en el planeta primitivo. En el año 1928, John Haldane, de forma independiente, también propuso una explicación muy similar y semejante a la de Oparin. En sí, estos trabajaron de manera independiente, pero ambos tenían pensamientos muy similares acerca del origen de la vida. Esta teoría influyó mucho en los científicos, ya que todos estaban preocupados en sí de cómo se habría originado la vida, ya que se había descartado anteriormente la hipótesis de que proveníamos de los extraterrestres, o también otra hipótesis que fue rechazada fue la hipótesis de la generación espontánea. Ahora en sí nos preguntamos qué condiciones permitieron la vida. Bueno, como sabemos, la Tierra se formó hace aproximadamente 5 millones de años con el resto del sistema solar. Materiales como el polvo y el gas cósmico que rodeaban el Sol fueron fundiéndose y solidificándose para crear y formar los planetas. Cuando la Tierra se condensó, su superficie estaba muy expuesta a los rayos solares, a los choques de meteoritos, a la radiación de elementos como el torio y el uranio. Estos procesos provocaron que las temperaturas fueran demasiado elevadas. Como sabemos, la atmósfera primitiva contenía vapor de agua, metano, amoníaco, ácido caíndrico y otros compuestos, los cuales estaban sometidos al calor desprendido de los volcanes y a la radiación ultravioleta proveniente del Sol. La característica más importante de esto es que esta atmósfera primitiva carecía de un oxígeno que es necesario para realizar el proceso de respiración. Todo esto se debía a que en ese tiempo no existía la capa, aún no se había formado la capa de ozono, que se encuentra en la parte superior de la atmósfera, que sirve para filtrar el paso de la radiación ultravioleta proveniente del Sol.
O sea, de tal manera que llegaban de forma directa a la Tierra primitiva. La gran mayoría de los rayos cósmicos eran provenientes del espacio exterior, así como la actividad eléctrica y la radiactiva. O sea, estas también eran grandes fuentes de energía. Con el enfriamiento paulatino de la Tierra, el vapor de agua se condensó y se precipitó en forma de lluvia torrenciales que al acumularse dieron origen a los océanos. ¿Y cómo se formaron los primeros organismos? Los elementos que se encontraban en la atmósfera y en los mares primitivos se combinaron para formar compuestos como carbohidratos, proteína, aminoácido. Conforme se iban formando estas sustancias, se fueron acumulando en los mares y al unirse contribuyeron a un sistema microscópico esferoide delimitado por una membrana que en su inferior tenía agua y sustancias disueltas. Este sistema pluricelular lo podemos estudiar a partir del modelo parecido a los coacervados. Oparin demostró que en el interior de un coacervado ocurren reacciones químicas que dan lugar a la formación de sistemas que cada vez adquieren mayor complejidad. Las propiedades y las características de los coacervados hacen suponer que los primeros sistemas precelulares se le parecían mucho, debido a que estas mantienen un intercambio, un intercambio de materia y energía con el medio que lo rodea, obviamente. Este tipo de función también la realizan las células actuales, pero ellas la realizan a través de la membrana celular. Debido a que este sistema precelular tenía intercambios con su medio, cada vez iban haciendo más complejas hasta la aparición de los seres vivos. Esos sistemas macromoleculares, a los que Oparin llamó protobiontes, estaban expuestos a condiciones a veces adversas por el medio. Por lo tanto, no todos subsistieron o resistieron esas adversidades. Ese sistema solo permitió que el más resistente subsistiera, mientras que los demás que no lograban subsistir eran disueltos en el mar primitivo, lo cual también recibía el nombre de sopa primitiva. Cuando los protobiontes evolucionaron, dieron lugar a lo que Oparin llamó eubiontes, ya que eran células y por lo tanto tenían vida. Según la teoría de Oparin y Haldane, así surgieron los primeros seres vivos. Obviamente estos seres vivos eran sencillos, pero muy desarrollados para su época, pues tenían la capacidad de crecer al tomar sustancias del medio, y cuando llegaron a cierto tamaño se fragmentaban en otros más pequeños, a los que podemos llamar descendientes. En sí, estos descendientes conservaban muchas características de sus progenitores, que a su vez iban creciendo también y se iban fragmentando de cierta manera, que comenzó un largo proceso de evolución en la vida en nuestro planeta. De esta manera espero que le haya quedado claro cómo se originó la vida, y para que les quede un poquito más claro, porque seguro habrá quedado verdad, a continuación va a seguir un video explicativo y espero que les haya gustado. Saludos. Oparin y el genetista inglés John Haldane postularon en forma independiente, pero casi simultánea, una teoría sobre el origen de la vida, conocida como la teoría quimiosintética, aunque en algunos libros se le encuentra como la teoría biosintética o teoría del origen físico-químico de la vida. Ambos científicos plantearon que la atmósfera primitiva habría estado formado por gases como vapor de agua, hidrógeno, metano y amoníaco. En la composición de esta atmósfera primitiva no existía oxígeno libre,
ni una capa de ozono que filtrara los rayos ultravioleta del Sol. Las condiciones mencionadas, junto con la intensa actividad volcánica y las descargas eléctricas de las tormentas, habrían suministrado la energía necesaria para la síntesis de compuestos orgánicos simples, a partir de los gases atmosféricos. Reacciones posteriores habrían originado compuestos más complejos que se disolvieron y concentraron en los mares primitivos, lo que conformó una especie de caldo o sopa primordial. Durante millones de años, el caldo primordial proporcionó un ambiente propicio para que las moléculas se asociaran espontáneamente en esferas microscópicas, con algunas sustancias y líquido en su interior, lo que Oparin denominó coacervados. Se habría caracterizado por tener un límite definido a través del cual podían intercambiar materia y energía con su entorno. Se postula que en algún momento las moléculas quedaron atrapadas en su interior, las cuales podrían ser antecesoras del material genético, capaces de copiar y transmitir instrucciones de una generación a la siguiente. Dadas estas características, estaríamos ante los protobiontes, es decir, los precursores de los organismos vivos. El proceso que les dio origen se lo llamó síntesis prebiótica. De esta manera, Oparin y Haldane argumentaron que la vida, al menos una vez en la historia de la Tierra, no había surgido de un ser vivo, sino a partir de la síntesis de materia inorgánica. Fin. Y así,